Hola, esto es Draw My Formación. Vimos el primer día que el hombre busca a Dios porque Él así lo puso en nuestro corazón, y con Él buscamos el bien, la verdad y el amor. Y además, el hombre, inspirado por el Espíritu Santo, escribió la Biblia, que en verdad nos la da Él, donde encontramos las prefiguraciones y la vida de Cristo. Y asimismo, vemos que nosotros tenemos fe, que es necesaria para la salvación, y la resumimos en el credo. Empezamos el credo afirmando que creemos en Dios Padre, quien es amor, verdad y misericordia. Y también es todopoderoso, y por ello creó en el Big Bang el mundo y la humanidad por amor y con el fin de glorificarlo. Y además de la tierra, Dios creó el cielo, donde habitan los ángeles, para glorificarlo. Sin embargo, uno de ellos, llamado Luzbel, cayó en el pecado y ahora reina el infierno. Y después de crear el universo, Dios creó las criaturas, siendo el hombre el más capo de todos. No obstante, el hombre también cayó en el pecado, instituyendo lo que conocemos hoy como pecado original. Y en la segunda parte del credo anunciamos que creemos en Jesucristo, quien es Salvador, Hijo de Dios y también Hijo de María. Y Él creció haciendo milagros y predicando la palabra de su Padre. Sin embargo, Él es condenado en tiempos de Poncio Pilato, porque algunos judíos creían que Él era una amenaza, sucediendo así su crucifixión. No obstante, al tercer día Él resucitará, eliminando así nuestros pecados y abriendo las puertas del cielo para las almas buenas. Por último, creemos en el Espíritu Santo, quien es nuestro guía como iglesia. La iglesia fue fundada por Jesucristo, pero confiada a Pedro, y su misión es evangelizar. Y asimismo, creemos en la comunión de los santos, que es básicamente la unión de todos aquellos que fuimos bautizados. Y además, creemos en el perdón de los pecados por la infinita misericordia de Dios. Finalmente, creemos en la resurrección de la carne, que va ligada a la vida eterna del alma, que está dividida en cielo, infierno y purgatorio. Y bueno, al final del credo concluimos con un amén, que significa que así sea. El segundo día lo empezamos viendo que es la liturgia, que es toda obra del pueblo a Dios si es con el fin de glorificarlo y santificarnos a nosotros. En ella, Dios Padre es el fin y la fuente. Por otro lado, Dios Hijo es quien nos acompaña durante la liturgia. Y por último, el Espíritu Santo es quien permite que nosotros la realicemos, guiándonos. Y la liturgia puede ser realizada mediante los sacramentos, la liturgia de la palabra o ayudando al prójimo. ¿Y cuándo celebramos la liturgia? En realidad, durante todo el año litúrgico. Comenzamos con Adviento, que nos prepara para la Navidad, que en realidad es el nacimiento de Cristo. Sigue a esto el tiempo ordinario hasta el miércoles de ceniza. Esto da inicio a la Cuaresma, donde conmemoramos los 40 días de Jesús en el desierto. Pasamos luego a la Semana Santa, momento más importante de nuestro año litúrgico, para pasar luego a la Pascua, que concluye con el día de Pentecostés y que lleva de nuevo al tiempo ordinario, finalizando así nuestro año litúrgico. Y así se repite constantemente. Y bueno, procedimos con los 7 sacramentos, que santifican a la Iglesia y aumentan nuestra fe. Además, estos son necesarios para realizar correctamente la liturgia,
y fueron instituidos por Cristo para nosotros, la Iglesia. En primer lugar, tenemos los sacramentos de iniciación, que como dice su nombre, nos inician en la vida cristiana. El primero es el bautismo, que al sumergirnos en agua bendita nos quita el pecado original y nos introduce a la Iglesia y a la vida eterna. Y en segundo lugar tenemos la confirmación, que fortalece los dones del Espíritu Santo para convertirlos así en frutos, convirtiéndonos en soldados y testigos de Cristo y la Iglesia. Y por último tenemos la Eucaristía, que consiste en la transubstanciación del pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Gracias a ella vivimos espiritualmente y esto nos une a Cristo. No olvidemos que esta es la más importante, ya que es el sacramento de los sacramentos. Proseguimos con los sacramentos de curación, con el primero, el de reconciliación, que implica el arrepentimiento verdadero del penitente para la absolución y el perdón de los pecados, implicando también el rechazo a este mismo. Y en segundo lugar, tenemos la unción de los enfermos, que confiere una gracia especial al enfermo y esta quita el pecado y prepara al enfermo para el cielo. En algunos casos, este sacramento también cura corporalmente. Y finalmente tenemos los dos sacramentos de servicio, empezando por el orden, que consiste en servir a hombres en asuntos sagrados, y siendo su jerarquía el diaconado, luego el presbiterado y por último el episcopado. Y por último tenemos el sacramento del matrimonio, que consiste en la unión del hombre y la mujer por su bien y el de sus hijos, a quienes deben educar e introducir a la doctrina católica. Y para finalizar el repaso de este segundo día de formación, vimos las partes de la misa. Esta empieza con el rito de entrada, seguida por la liturgia de la palabra. Lo más importante de esta es el Evangelio. Luego tenemos la liturgia de la Eucaristía, donde se lleva a cabo la consagración, lo central de la misa. Por último, tenemos el rito de salida. Día 3. El hombre fue creado con dignidad, ya que él fue creado por Dios a imagen y semejanza suya. Además, él puso en nuestros corazones la vocación a las bienaventuranzas, que nos enseñan a cómo vivir en Cristo. Si las seguimos, nuestra recompensa será el reino de los cielos. Asimismo, Dios nos da libertad, es decir, libre albedrío, que nos deja controlar nuestras propias acciones. Por ello, el fin es obrar bien, buscar el amor y por ello buscar a Dios. Pero, ¿cómo sabemos que un acto de nuestro libre albedrío es moralmente bueno? Para eso existe el objeto, la intención y las circunstancias. Y es súper importante recalcar que el fin no justifica los medios. Y así, para poder discernir entre el bien y el mal, Dios nos da la conciencia, que es su propia voz. Esta prueba lo bueno y rechaza lo malo. Y asimismo tenemos las virtudes, que nos inclinan a actuar bien. Tenemos dos tipos, las cardinales, que son la fortaleza, la justicia, la prudencia y la templanza, y las teologales, que son la fe, la esperanza, la caridad, y estas tres nos ayudan a vivir con la Santísima Trinidad. Y sin embargo, si rechazamos el bien, estamos cometiendo pecado, pues rechazamos a Dios. El pecado es dividido en el mortal y el venial. Y así como debemos buscar el bien individualmente, también debemos hacerlo en comunidad, viviendo en sociedad y promoviendo siempre el bien común. Para esto es necesaria una autoridad, que es designio de Dios. Y así, para obrar bien, Dios nos dio la ley. Primero tenemos la ley moral natural, grabada en el alma de todos nosotros, que indica cómo obrar bien. Luego, la ley antigua, que fue revelada a Moisés y está prescrita en los 10 mandamientos. Por último, la ley nueva, revelada por Cristo, y su mandamiento más importante es el del amor. Y así, vimos en este día también que para ser salvados necesitamos la gracia de Dios. Y por último en el día vimos los 10 mandamientos,
que todo cristiano debe seguir. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no tomar en vano el nombre de Dios. El tercero, santificar todas las fiestas. El cuarto, honrar a tu padre y a tu madre y también a la autoridad. El quinto, no matar, incluyendo esto espiritual y corporalmente. El sexto, no cometer actos impuros. El séptimo, no robar. El octavo, no mentir. El noveno, no tener pensamientos impuros. Y el décimo, no codiciar los bienes ajenos. El más importante de ellos es el primer mandamiento. Y en el cuarto día vimos la oración. ¿Y qué es la oración? La oración consiste en hablar con Dios y tener una relación personal con Él. Y es súper fundamental la humildad, que se da a través del Espíritu Santo. Y los tipos de oración son los siguientes. El primero, la bendición. El segundo, la petición. El tercero, la intercesión. El cuarto, la acción de gracias. El quinto, la alabanza. Y el sexto, la adoración. Estos no siguen un orden en particular. Y por último, en el día también vimos las expresiones de oración, que son 3. La primera, la meditativa. Esta es una reflexión orante que parte sobre todo de la palabra de Dios en la Biblia. La segunda es la oración vocal, que asocia el cuerpo a la oración interior del corazón. Y por último, la contemplativa, que es una mirada sencilla a Dios en el silencio y el amor. Bueno, esto ha sido su formación. No se olviden de estudiar para su examen final y no se olviden del Yucat y el Catecismo, porque esto ha sido tan solo un resumen.